¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y bueno, pues es un viernes de cultura, entretenimiento, tecnología, pero también de educación. Esta mañana vamos a hablar de Mi Beca para Empezar, este programa gubernamental que tiene como meta en este primer periodo, en una primera etapa, 1 millón de becas, más de 1 millón, Pero precisamente, pues para hablar de este tema, me da muchísimo gusto presentarles a Araceli Berenice Hernández Calderón. Ella es la directora general del Fideicomiso Educación Garantizada del Gobierno de la Ciudad. Hola, Muchísimas Mariana. gracias. Buen día. Gracias por la invitación. Nos sorprendieron las becas, la verdad es que me pareció una noticia bastante atractiva, muy positiva, y la meta, sobre todo cuando estamos viendo la situación económica en la que están miles de familias, cómo va este proceso, cuál es la meta sexenal y sobre todo de cuánto dinero estamos hablando para cada uno de los menores que están en educación primaria y secundaria. Y además desde preescolar, tengo Preescolar. entendido. Estamos muy contentos, Mariana. Quiero decirte que este gobierno es un gobierno innovador, un gobierno de derechos, y este programa inició en el mes de agosto del año 2019 con su cobertura para niños de primaria y secundaria de escuelas públicas. Afortunadamente, bueno, como ya lo sabemos, la jefa de gobierno le dio el regalo a los niños de preescolar en Día de Reyes y amplió esta cobertura para todos los preescolares de escuelas públicas aquí en la Ciudad de México. Y ahora, bueno, estamos con esta buena noticia que venimos a compartirte, que a partir de este lunes, 20 de enero, se apertura la convocatoria para que todos los papás, todas las mamás puedan inscribir a los niños y a las niñas a través de una página de internet que es mibecaparaempezar.cdmx.gov.mx y puedan ahí registrar a sus niños, a sus niñas, mediante datos muy sencillos, muy específicos, para poder tener este apoyo que consta para todos los niños de preescolar que se suman a partir del 1 de febrero, pueden contar con un apoyo de 300 pesos mensuales para este ciclo escolar, que es hasta el 1 de junio. Y todos los de primaria y secundaria, 330 pesos mensuales, y CAMS, que son los centros de atención múltiple, 400 pesos mensuales. Bueno, y sobre todo, en específico, no se necesita tener ningún promedio escolar, simplemente estar registrado en algún colegio, ¿no? Así es una ciudad innovadora de derechos. Estos son derechos universales en donde todas las niñas, todos los niños tienen el derecho de tener una mejor educación de calidad, y este programa es para todos. El único requisito es estar inscrito en una escuela pública de la Ciudad de México. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos? Todo esto está establecido previamente en esta página de internet que comentas. Así es, único requisito, estar inscritos en escuela pública de la Ciudad de México a nivel preescolar, primaria y secundaria. Les recomendamos a los papás, a las mamás, tener a la mano el CURP, tener a la mano el CCT de la escuela en la que están inscritos los pequeños, las pequeñas, y asimismo su tarjeta. En el año 2019, el año pasado, al momento de entregar el apoyo de útiles y uniformes escolares, que también te comento que fue doble para esta administración, antes se daba 320 pesos, esta ocasión estamos en 720 pesos para preescolar, 820 para primaria y 900 pesos para secundaria, se les depositó en una tarjeta verde. Esta tarjeta es ya única. Antes las tarjetas, bueno, teníamos una tarjeta para un programa, para otro programa, y eran muchos trámites. Ahora es una sola tarjeta en donde podemos recibir todos los apoyos a la educación para nuestras niñas, para nuestros niños, que es Mi Beca para Empezar y útiles y uniformes escolares. Usualmente, ¿para qué necesitan esta beca? ¿En qué la gastan los padres de familia con sus hijos y sus hijas? Nosotros hemos detectado que los papás y las mamás, tenemos mucha confianza en ellos, han sabido administrar muy bien la economía de este apoyo. La mayor parte de lo que hemos detectado ha sido en temas de abarrotes, de comida, de alimentación prácticamente, en zapatos y vestido. Claro, bueno, es un apoyo, sin duda. ¿Qué respondes a las críticas que se han vertido en redes sociales? Tú sabes que hubo gente a favor y gente en contra. Quienes están en contra de la beca para empezar, Mi Beca para Empezar, argumentaban que es muy bajo, es muy poco el dinero. ¿Cómo se hizo este criterio para definir este porcentaje de 300 pesos y de 330? Como tú sabes, este es un gobierno de austeridad.
Gracias a todos los ahorros que se han venido dando a través de este gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum, es que se pudo generar esta bolsita en donde podemos otorgar este apoyo a todos los niños y las niñas. El eje principal de este gobierno es la educación, es el corazón de nuestro proyecto. Entonces, la distribución justa de la riqueza es precisamente eso. Tenemos un monto, ¿cómo lo repartimos? Para que sea un derecho universal para todos y que podamos tener una situación igualitaria. Todos alcanzamos, es poco por el momento, sin embargo es un derecho para todos, es un derecho universal. Y bueno, y también hay que comentar las críticas que hicieron en positivo. Muchísimos tuiteros y muchísimas personas también en Facebook y en otras plataformas digitales argumentaron: yo estoy a favor de dar mis impuestos para los niños y las niñas de la Ciudad de México. ¿Cómo recibieron estos comentarios ustedes? El apoyo a la educación siempre va a ser un apoyo, una inversión productiva y más para esta Ciudad de México. Hoy por hoy tenemos un proyecto integral en donde no nada más es un apoyo de dar una beca y a todos los niños, es un acompañamiento. Tenemos diferentes apoyos, uno es Mejor Escuela, en donde los papás y las mamás detectan las necesidades de la escuela y esto tiene que ver con tener unas instalaciones dignas. Tenemos Mi Beca para Empezar, que es un apoyo a la economía, en donde los papás hemos escuchado. El beneficio de este programa es que no es como antes. Antes eran unos cuantos, había un programa que se llamaba Niños Talento, en donde solamente algunos cuantos recibían un apoyo de 300 pesos y no eran todos los que tenían buenas calificaciones. Hoy, para este gobierno, todos los niños tienen talento, todos los niños tienen el derecho de tener este apoyo y hemos visto que ha sido de gran apoyo y de muchísimo beneficio para los papás. Hemos notado a los papás y a las mamás muy contentas por este apoyo porque es por niños. Si tenemos un niño es un apoyo, si tenemos 2, 3 niños en casa, bueno, pues tenemos 3 apoyos en casa y definitivamente es un buen apoyo para la economía de los hogares de la Ciudad de México. Sí, bueno, hay que hablar de las cuestiones y de las medidas que son positivas, que sí benefician a la gente, aunque sean polémicas o controversiales para muchos. Mucho se ha dicho, mucho se ha argumentado de si es o no populismo o no es populismo. En otros países del mundo se aplican también estas medidas y no necesariamente critican, por ejemplo, a esos países que incluso son de primer mundo. En países como Suecia hay una seguridad social bien fundamentada, es distinta a la sociedad, sí, sí lo es, pero ¿por qué no también pensar en que los niños mexicanos lo merecen? Ahora, yo te preguntaba de la meta con esta Mi Beca para Empezar. En esta primera etapa son más de 1 millón de becas. ¿Cuál es tu meta? Tú eres la directora de este fideicomiso Educación Garantizada y bueno, como su nombre lo indica, pues hay que garantizar este derecho que tienen los menores en la Ciudad de México para la educación, de acceso a la educación. ¿Cuál es tu meta al final del sexenio? ¿Cómo te visualizas al finalizar esta administración? Nosotros estamos identificando que todos los niños y niñas de esta ciudad puedan sentirse acompañados a través de estos apoyos, que podamos tener mejores instalaciones dignas para el estudio de los niños, fortalecer la educación en la Ciudad de México, ser de las mejores educaciones de calidad, porque tiene que ver con todo. También tenemos el programa de desayunos calientes con el que se está interviniendo por medio del DIF y es un apoyo integral. Estamos identificando que la educación es la base de este proyecto y vemos que a través de la educación es como vamos a poder dirimir diferentes situaciones, como es la violencia, como son situaciones que a esta sociedad definitivamente nos están atañendo. Bueno, y claro, hemos comentado mucho aquí en esta mesa de análisis y debate la importancia que tiene la educación precisamente para evitar y frenar que los niños se conviertan en sicarios o que los adolescentes se conviertan también en halcones o en sicarios para el crimen organizado. La educación, estamos viendo que es la punta de lanza, es la base, son digamos que los cimientos, las estructuras principales en este gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. En ese sentido, tú mencionas que son acciones integrales, que están también los desayunos escolares. ¿Cómo va la adecuación a las instalaciones, al mobiliario de las instituciones educativas? Hay varias quejas, hemos visto que hubo un abandono
de años, quizá de sexenios en este sentido. Nosotros como Fideicomiso Educación Garantizada contamos con un programa también nuevo implementado en este gobierno que se llama Mejor Escuela. Ya tenemos un año trabajando con este programa y hemos hecho muy buen equipo con los padres y madres de familia. Estamos muy agradecidos con ellos porque en la escuela se hacen 2 comités, uno de ejecución y uno de vigilancia, y ellos son los que deciden en qué se va a implementar este recurso. Las escuelas estuvieron muy abandonadas. 40 años, estamos detectando con baños donde no se había llevado ningún tipo de mantenimiento, pisos totalmente destrozados, sentados en sillas que tenían que traer de sus casas, los pequeños. Entonces, con este programa, los papás y las mamás, ellos detectaron las necesidades específicas de los planteles y con la ayuda de ellos es que estamos ingresando a los planteles y estamos logrando estas mejoras. Fue un año de muchísimo avance, es un programa que se va a dar a 6 años. Tenemos detectado, claro, que tenemos inmuebles que siguen dañados por el sismo, sin embargo tenemos la meta como gobierno de la ciudad, las instituciones que tienen a cargo este tema para poder resolver este asunto en este año. Esperemos que así sea por el bien de los chicos y que estas instalaciones pues ya estén mejor, ¿no? Independientemente, claro, de los terremotos que sufrieron aquí en la Ciudad de México, los menores en sus escuelas, que también les tocó vivir el terremoto a varios de ellos en sus escuelas. Así es. Bueno, pues yo te agradezco mucho tu presencia, Araceli Berenice Hernández Calderón, directora general del Fideicomiso Educación Garantizada, y te espero pronto, ¿no? Muchísimas gracias. Para saber cómo va el programa a mediados, ¿qué te parece si nos vemos en unos 3 meses más? Para que nos vayas contando cómo va Mi Beca para empezar y bueno, además, ¿qué otras primicias nos podrías traer? Con gusto. Entonces, el 20 de enero pendientes. Perfecto. ¿Sí? Sí. Gracias. Hasta luego. Gracias, Berenice. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Vámonos inmediatamente, pero déjenme comentarles algo. Ya se encuentran en el estudio los chicos de la banda. Es viernes de cultura, arte y entretenimiento aquí en Capital 21. No se vayan. Estamos de vuelta en Agenda y Contexto. Como le comentaba, hoy es viernes de cultura, arte, entretenimiento, pero nos vamos al teatro y estamos aquí en el estudio. Me da muchísimo gusto presentarles en este momento a Constantino Morán. Él es actor y Alfonso Soto también. Ellos son los chicos de la banda. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. Constantino, qué gusto. Alfonso. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues a ver, estamos hablando de esta obra, Los Chicos de la Banda. Aquí está el flyer, bueno, el programa. Vemos que está Horacio Villalobos como productor ejecutivo. La temática pues también es muy interesante. Estamos hablando de una comedia. Es, bueno, o sea, sí hay mucha comedia dentro de la obra, pero también es un drama, ¿no? Sí, digamos que es una pieza, es un género teatral en donde a través de la risa se tocan temas muy importantes, álgidos, y en donde pues sí hay una gran dosis de drama, digamos, dentro de la historia. ¿Qué aborda la temática? ¿Cuál es la puesta en escena? Cuéntamelo. Mira, la historia básicamente es una fiesta de cumpleaños de mi personaje, el personaje de Harold. ¿Tú eres el cumpleañero? Yo soy el cumpleañero. Ajá. Entonces se reúnen este grupo de amigos gays, homosexuales todos. Son 7 amigos, 8 amigos que se reúnen en casa de Michael. Michael es Horacio Villalobos, que actúa el personaje principal. Y bueno, se juntan todos los amigos, pero llega un personaje que no está invitado y que no es homosexual, y a partir de ese momento todo se descoloca y se sale del lugar, ¿sí? ¿Hay confrontación con este personaje? ¿Es homofóbico? Hay confrontación, hay mucha homofobia, pero digamos que no se convierte en un todos en contra del heterosexual, sino que esa presencia desata cosas en los demás personajes que no esperábamos ver y que empiezan a haber una serie de conflictos entre ellos a partir de esa presencia, porque lo que empezamos a ver es cómo empiezan a tratar de ocultar su homosexualidad.
Qué Exacto. difícil, ¿no? Qué difícil tema. Pero además eso pasa en la vida real. Claro. Totalmente. O sea, siento que justamente estos personajes están como luchando constantemente y al principio, obviamente, pues por aparentar algo que no son, ¿no? Entonces, pues desde ahí empezamos con el tema de la aceptación, ¿no? O sea, qué tanto uno se acepta a sí mismo. No importando también, o sea, que si eres homosexual o si eres bisexual o si eres heterosexual, pero alguna cosa te hace en la vida taparte, ¿no? Y decir, ok, voy a actuar de esta forma con esta gente, actuar de esta otra forma con la familia, ¿no? Simplemente, o sea, creo que es un tema importante hablar de la aceptación, Claro. no únicamente sexual, sino pues... Vamos a ver debate entonces, Constantino. Debate ahí en escena. Pues sí, porque digamos que los personajes están tratando de aparentar algo a partir de esta presencia, ¿sí? Y justificarse, además. Y justificar algo que no tienes por qué justificar. Es una obra que trata de la aceptación, de la tolerancia, de no avergonzarte de cómo eres y de lo que tienes. Es una obra muy importante que se escribió hace 51 años, pero que sigue siendo totalmente vigente, porque sigue tocando temas que no hemos superado. ¿Sí? La homosexualidad sigue siendo un punto que puede provocar vergüenza o te puede hacer sentir disminuido ante los demás y esa manera de verlo y esa manera de vivir tu sexualidad y tu preferencia pues es algo muy oscuro, ¿no? Y en los tiempos en los que vivimos podríamos pensar que eso ya está superado y no. No, sigue siendo algo muy criticado, muy juzgado. Hay mucha gente que todavía se esconde. No, creo que sí las cosas han cambiado después de 51 años, ¿no? Que se escribió la obra. Sí hay cosas que han cambiado, pero también creo que hay cosas que todavía tenemos que cambiar como sociedad. Derechos a cuentagotas, sigue la discriminación, sigue el bullying, el moving también laboral y muchísimas otras conductas que no podemos permitirnos. Estamos en 2019, no podemos darnos el lujo de retroceder ni de perder los derechos evidentemente que ya hemos ganado a lo largo de los últimos años. Sí, aunque se haya escrito hace 5 décadas o 6 décadas, sin embargo está tan actual como en este instante. Así es, totalmente. Digo, yo me pude casar con mi esposo, yo ejerzo mis derechos como homosexual, esos derechos que tanto nos ha costado ganar, pero si yo me muevo a algún estado al interior de la República, yo no puedo revalidar mi matrimonio en muchos de los estados. Entonces... No, y además, acuérdate, estos crímenes de odio se dan, claro. pero un mosaico, un ramillete, todos los días vemos en la prensa, en los encabezados, en los diarios locales, crímenes de odio. Y bueno, lo que pasó hace unas semanas con el cuadro de Zapata, que para nosotros fue muy revelador, decir, pues sí, qué bueno que estamos haciendo esta obra, qué bueno que está en cartelera una obra con este tema, en donde se habla de la aceptación, de la tolerancia, de la amistad. Es muy importante que se haga este tipo de teatro en este país, porque el teatro regenera el tejido social y es muy importante regenerar tejido social en México. La homofobia está muy de la mano con la misoginia, porque proviene del mismo tronco, que es el machismo, machismo recalcitrante que tenemos los mexicanos y que bueno, que en la cultura latinoamericana y en todo el mundo. Hay que luchar con eso constantemente y hacer esta obra es muy importante para nosotros por eso precisamente. No, bueno, si usted cree que el machismo nada más afecta a las mujeres, no. El machismo afecta a toda la sociedad, principalmente al individuo que lo ejerce, que lo hace. Vamos a hablar rápidamente de quiénes van a estar. Miren, a ver, estamos con la dirección de adaptación de Pilar Bolívar, ella es la que dirige. Sí, así es. Como ya comentamos, Horacio Villalobos también hasta se encarga de la difusión. ¿Quiénes son los actores? Mira, pues está Horacio Villalobos en el papel principal, está Carlo Guerra, está Juan Ríos Cantú. Juan Ríos, Luis Lescher, Gutenberg Brito, Pedro Mira. Pedro Mira, así es. Juan Carlos Martín del Campo. Juan Carlos Martín del Campo. Carlos Guerra. Carlo Guerra. Carlo Guerra. Carlo Guerra.
Alfonso Soto y yo. No, pues, excelente, no, pues qué elenco tan impresionante. El teatro, ¿en dónde se están presentando? En el Teatro Xola. Estamos en el Teatro Xola de viernes a domingo, los viernes 8:30 de la noche, los sábados a las 6 y 8:30 y los domingos a las 6 de la tarde. Pero además yo los quiero felicitar porque ellos son ganadores del Tony 2019. ¿Qué tan importante fue esto para ustedes? Bueno, el Tony lo ganaron con el montaje que estaba en Broadway, con las estrellas de Hollywood. No, pero por eso, ¿qué tan importante es para ustedes para nosotros es importantísimo, porque es una ganadora del Tony 2019. Es un texto maravilloso que ganó el Tony como mejor reposición. ¿No? Y esto nos habla de lo importante que una obra como esta esté en estos momentos en cartelera, tanto en Broadway como en México, ¿no? Es más, actualmente se está filmando la película. Así Claro. es. Va a aparecer en la plataforma de Netflix, según me parece. No, bueno, pues entonces hay que estar también muy al pendiente de la plataforma digital, pero hay que ir al teatro, Sí, es viernes, estamos ahí. ¿Dónde está el Teatro Xola para nuestro público? Está que no ubicado sabe, que no conoce en el eje 4, es el eje 4, en Avenida Xola, esquina con Gabriel Mancera. Y pues es muy fácil llegar. Las redes sociales son @obraloschicos. Para que sigan las redes porque estamos teniendo muchas promociones, de repente salen por ahí cortesías. Entonces les recomiendo que sigan. ¿Sí? Sí, Claro. sí. Ok. Sigan las redes porque de verdad es una obra que vale muchísimo, muchísimo la pena. Van a reflexionar, se van a reír, van a llorar. Sí. Y pues es una obra muy entrañable. Mira, ¿sabes qué? Yo la verdad siempre digo, te gastas más en cigarros y en cuestiones nocivas que en cultura. Totalmente. ¿Cuánto gasta usted, señor, en cultura, señora que nos está viendo? ¿Cuánto gastan al año, al mes en cultura? De verdad, mínimo, ¿eh? Sí. Mínimo, se gasta mucho más en los taxis, Sí. Así es. en la gasolina, en fin, que en esto que sí Que en vale la cultura, pena. ¿no? Claro. No es, hay que consumir teatro, hagamos teatro, vivamos del teatro, soñemos el teatro y por supuesto, pues difundirlo. Bueno, Constantino, ¿algo que tengas que agregar? Recordarles que los jueves hay una promoción que si compran los boletos por Ticketmaster, los jueves les salen al 2x1. Entonces, 2x1 los 2x1 jueves. los jueves para cualquier día de la semana, que estamos viernes, sábado y domingo. Los viernes estamos a las 8:30, sábados 6 y 8:30 y los domingos a las 6. Ah, bueno, y los domingos más temprano. Sí, a las 6. Entonces, están prácticamente con 2 funciones. Estamos una los viernes, 2 los sábados y una los domingos. Ah, bueno, solamente el sábado hay 2 funciones. El sábado hay 2 funciones. Bueno, pues ahí tiene, hoy es 6 y viernes, 8. la de hoy es a las 8:30. 8:30. Bueno, yo sí Esperamos voy ahí. a ir, ¿eh? Por favor. Sí, Se voy a sí. ir. Vamos a difundir ahí en redes la obra. A ver, momento. ¿Se puede tomar una foto antes del inicio de la obra o no? Hay que hacer esas recomendaciones, ¿no? Al final de la obra se pueden tomar fotografías, incluso Horacio es un gran showman, entonces Sí, no, es incluso comiquísimo, platica ¿eh? un momento con el público Claro. antes de despedirnos. Y sí, pueden tomar fotos al final de la Sí, obra. al final, porque al inicio, por favor, hay que hacer estas recomendaciones al público. Apague el celular, Sí, déjelo por favor. un instante en vibrador o mejor apagado en avión Mejor para apagado. que disfrute de lleno la obra. No Sí, pasa nada totalmente. si apagan 2 horas el celular, porque es muy molesto de repente, estás trabajando y suenan los celulares. Hay un elemento muy importante dentro de la obra que es un teléfono y han sonado teléfonos cuando no tienen que sonar teléfonos y es el público. Entonces esa pena. recomendación es muy Qué importante. pena, qué pena. Pues muchísimas gracias, Constantino y Alfonso. Muchas Qué gusto gracias. tenerte aquí Gracias, en el Mariana. estudio. No, al Igualmente. contrario, qué Nos gusto vemos estar esta por acá. noche. Bueno, pues gracias. Ellos son los chicos de la banda. Vamos a estar ahí en el Teatro Xola con esta obra ganadora del Tony 2019. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con la información que a usted y a mí nos importa. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. Les recuerdo, la retransmisión de este programa es hoy a las 5 de la tarde. Ya estamos de regreso en Agenda y Contexto y seguimos en este viernes cultural, bueno, como cada viernes ya, con Javier Nieto y sus recomendaciones para el teatro. A ver, cuéntamelo todo. Mariana, ¿cómo ¿Qué estás? nos traes ahora? Buen día. Teatrívoros, ¿cómo están? Buen día. Pues hoy les traemos muchas cosas. El teatro está como empezando a calentar motores en este 2020. Poco a poco vamos entrando en esta cascada de estrenos. Se abre
y abrimos con el ciclo Teatro de los Estados 2020 en el Teatro de la Capilla. Este maravilloso espacio independiente que está en Madrid número 13, en Coyoacán, que es dirigido y coordinado por el maestro Boris Sherman. Saludos, Boris. Pues este ciclo es muy interesante porque Teatro de la Capilla cada año abre una convocatoria a los teatreros de los estados de nuestra República Mexicana y más esa convocatoria hacen una selección de lo que ellos consideran que son las mejores propuestas, las más interesantes, las más propositivas, valga la redundancia. Y pues hay cosas bien interesantes como Mis Bubble Gummers, que es una apuesta de Puebla, Lunáticos, que está basada en el poema La Luna de Jaime Sabines, con la compañía Strongylus, La Prudencia, que viene de Michoacán, Nana, que viene del Estado de México, Golondrinas de Veracruz y La Fila India de Jalisco. Este ciclo va a estar empezó el 16 de enero, empieza hoy, ¿no? Justamente hoy, 16 de enero. Tú dime, ¿hoy es 17? Hoy es Ayer 17. fue jueves 16. Empezó ayer justamente, sí. Y termina el 2 de febrero. Son 15 días de Teatro de los Estados, lo que ellos consideran lo mejor del teatro de provincia, que viene a refugiarse aquí en el Teatro de la Capilla. Muy, muy breve temporada, pero muy interesante. La otra propuesta que tenemos es el reestreno de Emily. Es un monólogo sí, con muy bueno. Emou de la Parra, que ya va en su, no sé, 30ª temporada. Se estrenó originalmente en 1998. La quiero ver también. Estamos viendo justamente, sí, estuvo recientemente en el Teatro Enrique Elizalde, fue su penúltima temporada, y abre este domingo en el Foro 4 alternativo del Centro Cultural Helénico, que coordina Antonio Zúñiga, y es un espacio que abrieron apenas el año pasado, el Foro 4 alternativo. No sé si ubicas que está el Teatro Grande, que es el Teatro Helénico, el Teatro La Gruta, que es más pequeño, y donde era el lobby del Teatro La Gruta, lo adaptaron, y recientemente inauguraron un espacio muy pequeñito, pero muy cómodo, muy íntimo, parece como teatro de cámara, que es el Foro 4 alternativo. Está en un horario que a mí se me hace como extraño, está los domingos a las 8 de la noche, pero bueno, cuando uno tiene voluntad de acercarse al teatro y a las mejores propuestas, no importa que sea a las 3 de la mañana y que sea en miércoles, ¿no? Se reestrena justamente este domingo a las 8 de la noche con Emou de la Parra, que es una gran actriz, gran directora. El texto es de William Luce, o William Luce, no sé cómo lo pronuncian los compañeros. Este monólogo está inspirado en la vida de Emily Dickinson, esta poeta del siglo XIX, que pasó los últimos 20 años de su vida encerrada en su habitación, casi no tenía contacto con nadie, era antisocial, lo que ahora diríamos que es antisocial. A pesar de que escribió más de 1800 poemas, solo 10, 12 poemas fueron publicados. Vivía con ciertas excentricidades, se negaba al contacto personal, no recibía invitados, se la pasaba escribiendo y casi siempre estaba de blanco. Los últimos 20 años de su vida se la pasó casi recluida en su habitación en Massachusetts, Estados Unidos, siempre vestida de blanco, escribiendo, y hay por ahí ciertas leyendas sobre la vida de Emily Dickinson, ¿no? De que tenía un gran amor del que nunca se supo quién era, si era hombre, si era mujer, el nombre nunca se supo absolutamente nada, pero muchos de sus poemas que descubrió su hermana Lavinia a la muerte de Emily Dickinson, los recupera, los rescata y empiezan a ser publicados y se convierte en una sensación. Es una de las más grandes poetas pues de los últimos tiempos, Emily Dickinson, y esta interpretación que le hace Emou de la Parra es maravillosa. Se estrenó desde 1998, o sea que ya tiene una trayectoria de poco más de 22 años más o menos, entonces pues es una muy buena oportunidad para
acompañar a Emo de la Parra, a descubrir este espacio y descubrir un poco de la vida de Emily Dickinson. No, qué biografía tan interesante, Es ¿no? maravilloso. Pero yo creo que va de acuerdo con la época, me imagino que tú, bueno, sí, imagínate, ahora es machismo, imagínate en ese tiempo. Y además, hay diversas cuestiones, pueden quizá parecer algunos argumentos, algunos guiones para las puestas en escena, quizá ficticios, pero tienen como base también cosas que sí realmente ocurrieron. Por ejemplo, sus poemas, que ahí están plasmados, claro. los nombres de sus poemas. Bueno, pues cada uno de ellos nos cuenta una historia. Así es, poemas breves. Su gran propuesta a la poesía fue crear poemas arrítmicos, es decir, que no respetaban el formato tradicional de los poemas. Entonces, se considera una poetisa que evolucionó esta rama de la literatura. Tiene cosas bien interesantes. No ponía títulos a sus poemas, solo estaban por números, así, o no sé si los números se los puso su hermana, escribía, no ponía títulos, pero son maravillosos. Hay poemas breves que son increíbles. Hay un poema que es el número 133 que habla sobre la vida, la paz y la guerra. Son 4 líneas, se los recomiendo, búsquenlo. No tardan más de 30 segundos en leerlo, pero serán los 30 segundos de su día. Se los recomiendo muchísimo. Bueno, ¿en qué teatro está? Está en el Espacio 4 Alternativo del Centro Cultural Helénico, es que está en Revolución, en este maravilloso espacio de Revolución, muy cerca de San Ángel, entre Barranca del Muerto y San Ángel. Es maravilloso, no se la pierdan. Se reestrena este domingo, Emo de la Parra, que fue hija de la gran escritora Yolanda Vargas Dulce, que escribía unas telenovelas maravillosas allá por los 80s. No, y además todos los cómics. Ajá, los cómics de esa época. Lágrimas 70s, y risas, Lágrimas y todos los cómics. Así es, maravilloso. Hay una gran tradición, y es que sus hijos son Mané de la Parra, Alondra de la Parra, toda una familia de artistas. Pero en este momento lo que nos interesa a nosotros como sociedad teatreril y a los teatrívoros es ir a ver a Emo de la Parra aquí al Centro Cultural Helénico a partir de este domingo. Es un monólogo donde hace una remembranza de los últimos años de Emily Dickinson encerrada en su habitación en Massachusetts. No, qué increíble, imagínese usted todo lo que escribía. Las motivaciones, cómo se motivaba para escribir, en qué se inspiraba, y si ella, pues como tú mencionas, era antisocial, pero si lo era, pues es porque estaba realmente escribiendo. Hay un gran misterio alrededor de su vida, y venía de una familia muy acomodada. Su padre era rico, llegó a ser senador de Estados Unidos, vivió durante la época de la Guerra de Secesión, esta Emily Dickinson, allá por el siglo XIX, nace en 1830, fallece en 1886. Entonces hay muchos sucesos históricos que la marcan, pero siempre fue una persona excéntrica, y bueno, los genios son así, ¿no? Excéntricos, alejados del bien y el mal, y están más allá de todo contexto, creo Claro. yo. Oye, ¿qué recomendarías? ¿Cómo logramos que los mexicanos vayan al teatro? ¿Cómo logramos que los mexicanos vayan al teatro? Pues yo les recomiendo, en principio, que se atrevan a vivir. Ese es el punto más importante. Luego nos da miedo salir a la calle, nos da miedo enfrentarnos a cosas nuevas. Bueno, por cierto, hace 8 días, ya ves, yo me tardé mucho en el tráfico, es un estrés tremendo. Sí. Eso sí, es un gran estrés. Porque sí, nuestro sillón o nuestra cama es una gran zona de confort junto con las plataformas de streaming, ¿no? Pero hay que salir. Salir al teatro es como iniciar una aventura amorosa, romántica. Puede que sea la mejor experiencia de tu vida o puede que sea un desastre, pero va a ser una experiencia que te va a dejar un gran aprendizaje. Yo creo que básicamente es eso. Tenemos que arriesgarnos, perderle el miedo a las nuevas experiencias, salir e invertirle al entretenimiento, lo que hablábamos hace un momento. Gastamos mucho más, lo que platicabas con Constantino y con Alfonso, que a veces gastamos más en nimiedades, ¿no? No nos cuesta, no nos pesa gastar 200 pesos en una hamburguesa. En un taxi. Claro, pero un taxi te transporta, pero una hamburguesa de 200 pesos o un helado de... Unas cajas de cigarros. Exactamente.
que pagar 100 pesos por ir al teatro, 150 que hay. Sí, caray, qué bárbaro. Los jueves al teatro son de 30 pesos en el IMBA. Hay teatro gratis en este momento en el Julio Castillo, atrás del Auditorio Nacional. Todo el mes vamos a tener el Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. Exactamente, que es algo parecido al ciclo Teatro de los Estados que está haciendo el Teatro de la Capilla. O sea, que estamos invadidos para bien de teatro de provincia ahorita aquí en la Ciudad de México. Y Oye, debo comentarte algo hay. también. Me Claro que encantó hace 8 días a Puerta Cerrada. Qué obra tan maravillosa, qué magnífica actuación, la de Blanca Guerra. Adriana Llabrés me impresionó, me conmovió. Sí me movió su personaje y por supuesto Alejandro Camacho, que bueno, todo el mundo lo relaciona con las telenovelas de Canal 2, no, Cuna es de un Lobos. gran actor y además hacía muy buenos Villanos, personajes en las telenovelas, pero verlo en el teatro es otra cosa totalmente distinta. Y además casi se llena el teatro, bueno, yo lo vi lleno, toda la parte delantera estaba atascado y pues ahí estábamos, le festejamos el cumpleaños a Blanca Guerra al final de la función, llegaron todos los medios de comunicación con un pastel, le cantaron las mañanitas, estuvo ahí Diana Bracho, Estuvo, Mónica Dione. Sí, ¿no? varias actrices que fueron a acompañar a Blanca Guerra en su cumpleaños, fueron a festejarla. Una Qué propuesta manera interesante. tan buena, ¿no? De festejar tu cumple en el escenario. Trabajando en lo que hagas, pero no hay mejor cosa que festejar el cumpleaños de uno trabajando. Lo recomiendo. Esto te reanima, te motiva para Y seguir qué adelante. mejor en el teatro, si usted quiere festejar a alguien, lléveselo al teatro. Hay teatro gratis todo el mes de enero en el Julio Castillo y aparte todas las recomendaciones que ya nos trajo Javier Nieto en Teatro de los Estados. En la Capilla. En la Capilla y en el Centro Cultural Helénico y muy al pendiente de las redes sociales por si llegan a dar cortesías. Así es, síganme en @LuisJavierNM en Twitter. No me pierdan la pista y tengo unas sorpresas para ustedes respecto a Teatro de los Estados en la Capilla. Oye, pues muchísimas gracias, Gracias Javier. a ti, Mariana. ¿Te veo pronto? Por supuesto, aquí estaremos. Que estés muy Muchísimas bien. gracias. Hasta luego. Gracias a Javier Nieto. Bueno, y el show tiene que continuar. Ya está aquí Jorge Bravo, con el tema que nos trae las aplicaciones más descargadas en el 2019 y cuáles serán también en el 2020 o qué esperamos ahora en tecnología con relación a este tema. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos con la información que a usted y a mí nos importa. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. Ya estamos de regreso en Agenda y Contexto y como cada viernes tenemos a Jorge Bravo con las aplicaciones más descargadas del 2019 y cuáles serán también, si nos puedes comentar al final, las del 2020. Pero vamos por partes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días a ti y todos quienes nos ven. Oye, a ver, ¿cuáles fueron las más descargadas del 2019? Fíjate que cada año hay una consultora que se llama App Annie. Nos da a conocer todas estas aplicaciones, las tendencias. Una de las principales tendencias es que ya prácticamente todo es móvil y tiene que ver con ciertos hábitos o actividades que realizamos. Una de las más interesantes tendencias de 2019 y seguramente en 2020 son estas que se llaman aplicaciones de Internet de las cosas. ¿Cuál fue la más descargada? La de Amazon Alexa, es decir, de estos asistentes virtuales que empiezan a estar cada vez más en los hogares, que les platicamos, que nos dicen las noticias, que nos dicen el clima, que nos prenden la música que nos gusta. Ese tipo de aplicaciones están siendo descargadas y que, por cierto, son equipos que demandan todos nuestros datos, están absorbiendo todos nuestros datos del hogar. Otra que se descargó muchísimo de este tipo de aplicación de Internet de las cosas es Google Home. O sea, la competencia de Alexa también se está descargando mucho. Entonces, esa es una de las tendencias que estamos viendo. Otra de las tendencias tiene que ver con el crecimiento del comercio, con el crecimiento de las fintech, con el crecimiento de las aplicaciones bancarias. Algunas de las que más se descargaron tienen que ver con los bancos locales, es decir, las personas quieren hacer transacciones financieras a través del dispositivo móvil y están descargando las aplicaciones de los bancos o algunas que son como de tendencia. Por ejemplo, hay una que se llama Cash Flow, que es flujo de efectivo y por lo tanto cada vez se está descargando más. También los de los bancos. Otras muy importantes son las de compras en línea.
las aplicaciones de Amazon, la aplicación de eBay, la aplicación de la tienda Walmart, por ejemplo, la aplicación de comercio electrónico o misceláneas digitales están siendo descargadas muchísimo. Sobre todo Fueron todos aquellos que te llevan los productos a domicilio. Esa es otra tendencia, por ejemplo, las de comida o restaurantes se descargaron muchísimo en 2019 y se espera que en 2020. La reina de estas aplicaciones de llevarte la comida o de algunos restaurantes directamente a tu casa, pues es Uber Eats, pero también es Deliveroo, y todas estas aplicaciones cada vez están siendo utilizadas más por los usuarios. Entonces estamos viendo de tendencias, así como hay libros de géneros, así como hay películas de géneros, también en las aplicaciones hay géneros y se están viendo estas tendencias cada vez más. Oye, pues hasta libros, porque el otro día ya me metí a una librería virtual y ya me van a enviar un libro de Estados Unidos, muy fácil, se hace la transacción muy segura también. Sí, otra tendencia que es finalmente lo que estamos haciendo en los dispositivos móviles. Déjame decirte que pasamos las personas a nivel mundial 3.7 horas dentro de las aplicaciones móviles, o sea, pasamos más tiempo en nuestras aplicaciones que viendo la televisión. Cada vez se generan más dinero, el año pasado fueron 190,000 millones de dólares lo que se genera de ingresos por las aplicaciones y se descargaron una cantidad de 240,000 millones de aplicaciones en todo el mundo. Impresionante. Una de las tendencias más importantes son las de entretenimiento. Las aplicaciones de streaming están siendo descargadas más y más. En 2019, la principal, que incluso le ganó a Netflix, fue la de Disney Plus. Las personas querían conocer la aplicación, querían ver el nuevo entretenimiento, las nuevas series que estaba ofreciendo Disney, y fue una de las más descargadas. Le siguió Hulu, que es otra aplicación del streaming en Estados Unidos, y desde luego Netflix, que es la reina del streaming de del aplicaciones. entretenimiento, ¿no? Es la reina del entretenimiento. Bueno, Alfonso Cuarón y ya muchísimos cineastas pues ya están en Netflix, ya está Netflix en los Óscares. De hecho, Totalmente. vamos a esperar ahora la premiación. Bueno, y hay otra tendencia que tiene que ver con las citas a través de los dispositivos móviles. No solo Tinder es la aplicación más descargada, sino que es la aplicación a la que están dispuestos los usuarios a pagar. Hay dos aplicaciones de 2019 que los usuarios están dispuestos a pagar. Tinder y Netflix son las que más ingresos generaron en 2019. Oye, qué barbaridad. De pronto dices, bueno, ¿le entro a Tinder o no le entro a Tinder? ¿A quién me voy a encontrar? No sé, yo creo que cada quien puede valorar si le entra o no a estas aplicaciones para concertar una cita amorosa. Pues déjame relacionarlo con una noticia de hoy. A ver. La percepción de la inseguridad creció en México. Ajá. Y eso tiene que ver con que cada vez tengamos una vida más intensa en las aplicaciones y en el mundo virtual. El que ya nos lleven la comida a la casa, el que ya hagamos mandado, la compra, comida, los el libros. súper a través de una aplicación. Que primero queramos conocer a alguien en una aplicación móvil, nos da confianza, nos da seguridad, porque el mundo de afuera, el mundo real, aunque esto también es real, lo estamos percibiendo cada vez más inseguro. Entonces tiene mucha lógica que esto esté creciendo. No solo es una tendencia, no solo es la generación Z, aquellos que nacieron entre 94 y 2012, no solo son los más jóvenes, hay una percepción de inseguridad en el mundo físico real, en la calle. Ahorita nos comentaba la persona que teníamos que tener valentía para ir al teatro, sí, valentía para salir a la calle. Valentía para conocer a alguien. Quizá lo que nos están mostrando las aplicaciones es que no tenemos tanto valor de salir a la calle, preferimos comprar, pagar las cosas, conocer a las personas y entretenernos cada vez más en el dispositivo móvil, y cada vez descargamos más aplicaciones y hay toda industria que está ganando muchísimo con esto. Bueno, fíjate que no es una tendencia nueva. Desde Emily Dickinson, él mismo decía que desde los años 1800, ella nace en los 1830 y fallece en 1886, esta gran poeta, y se la pasó prácticamente en un encierro voluntario porque ella estaba produciendo poesía y su obra, ¿no? Entonces, bueno, ya desde antes, ¿no? Ya desde antes, ya siempre los poetas nos han dicho las cosas que están ocurriendo o que van a pasar, ¿verdad? También en los videojuegos hay ciertas tendencias. Fíjate que hay dos aplicaciones que fueron tendencia. Una que se llama Coin Master, que es como juegos de azar.
es como un casino, o sea, la gente quiere jugar un casino. ¿Cómo tienen éxito eso? De todo lo que son apuestas y casinos. Apuestas y moneditas Ya no nada más virtuales. era el Candy Crush. ¿Te acuerdas que empezó con la famosa granja en Facebook? Que todo el mundo Sí. estaba obsesionado con una granja y bueno, no era real, pero era como un ejercicio de soy, digamos, acumulador o estoy tratando de obtener negocios por esta vía, en fin. Candy Crush sigue siendo tendencia, sigue siendo la tercera más descargada y una de las más usadas. Pero hay otra que se llama Free Fire, que son estos tipos de juegos donde uno es la mira del rifle, uno le está disparando a otros oponentes. La diferencia es que aquí se juega a nivel mundial, tienes 10 minutos para lograr las misiones y son el tipo de juego que está permeando cada vez más en los dispositivos móviles. Puede no gustarnos, pero es una realidad donde somos los dueños de un arma y le estamos disparando. Entonces no siempre es buen ejemplo, lo estamos viendo en México, ¿verdad? Pero son tendencias en los juegos. No hay que evitarlo. Yo quisiera que evitar, pero mira, la verdad es que quienes son papás y mamás, pues es su responsabilidad inicial, Claro. pues estar hablando con los niños y con las niñas y decirles que esto pues, es un mundo virtual. Y bueno, yo no sé, yo no le daría un celular a mi hijo. Si yo tuviera un hijo, pero para nada que le doy un celular, de ningún modo. De ningún modo, no, pero hay además otros estímulos para acercarlos a las artes, a las ciencias y a otro tipo de disciplinas, al deporte, a la vida, simplemente correr en el campo. Sí es difícil porque ya no tenemos una sociedad tan segura como antes, pero de todos depende recuperar estos espacios públicos y por supuesto recuperar nuestra vida. Ahora que lo mencionas, una de las aplicaciones que también creció se llama PicArts. Es una aplicación de creación, en donde dibujamos y como los dispositivos cada vez nos permiten más hacerlo, incluso hay lápices electrónicos, pues está creciendo, tuvo muchas descargas, incluso era de paga, y las personas quieren crear en los dispositivos móviles. Eso está interesante, no nada más es jugar con armas de fuego virtuales, sino que se quiere crear, se quiere buscar el arte, composiciones, Claro. etcétera. Entonces también fue una de las... Mario Bros sigue también como uno de los principales, ¿no? Es La un gente lo clásico de busca. todos los tiempos, de generaciones ya un poquito más grandes que lo jugaron afuera de las escuelas, ¿verdad? En las maquinitas, pero ahora está en todos los dispositivos móviles. Es muy exitoso y sigue siendo una de las más descargadas, Mario Bros, como la que estamos viendo en pantalla exactamente, Mario Kart Tour, que está de arriba de un carrito y va marchando con todas estas figuras emblemáticas que conocemos de los juegos de Mario Bros, de este videojuego japonés, que sigue siendo un clásico y lo vemos con este nuevo juego muy descargado. Oye, ¿y estos cascos virtuales van a seguir en el 2020? Bueno, claro, aquí lo importante son las experiencias inmersivas. Qué bueno que lo mencionas. Ya este mundo virtual nos está buscando experiencias y estos lentes, estos dispositivos que colocamos en los ojos, pues precisamente está creándose cada vez más contenido con realidad virtual, realidad aumentada, de todo tipo. Ahora te voy a dar el dato de la industria que lo está haciendo mejor y se llama la pornografía. No me La digas. pornografía también está creando este tipo de experiencias y lo está aprovechando. No son buenas noticias las que estamos dando, pero no nos Pues no, extraña porque que detrás son de los eso hay que un a mercado de veces explotación aprovechan. sexual terrible, hay Sí. niñas y niños explotadas. De verdad, no es una industria que sea positiva, ¿no? Así Detrás es. de ello hay esclavismo sexual y sufrimiento. Sí, pero es algo Y que trata de personas. es algo que está creciendo, lo están aprovechando precisamente porque es inmersivo, son experiencias, etcétera. Bueno, esperemos que, mira, ¿qué se puede hacer ante eso? Las autoridades tendrían la responsabilidad de simplemente impedir la venta de estos juegos, sobre todo porque son imágenes reales en eso, ¿no? Totalmente. Pero bueno, la tendencia en las más descargadas fueron las aplicaciones sociales, las Bueno. aplicaciones con las que estamos mandando mensajes todo el tiempo a Sí. nuestros seres queridos. Ahí están. Pues lo podemos hablar dentro de 8 días. Claro que sí, ¿Cómo podemos ves? seguir. ¿Sí? Con mucho gusto. Bueno, pues Jorge, se nos agota el tiempo. Mariana, mucho gusto, gracias. Que tengas un feliz viernes. Gracias a Jorge Bravo y gracias a usted por haberme acompañado a lo largo de esta hora. Es viernes, diviértase, como ya sabe. Está el teatro a su disposición. Hay teatro gratis en el Julio Castillo, atrás del Auditorio Nacional, todo el mes de enero. Pues yo lo espero el día de mañana. No, mañana no, para nada, ya quiero que vengan mañana. No, el lunes a partir de las 10 de la mañana. Nos vemos hasta el lunes.